Gracias por acompañarnos una vez más. La semana pasada iniciamos una serie de mensajes que hemos titulado 4 respuestas de fe. Hoy estamos en la segunda manera de responder con fe. La semana pasada era una introducción y mayormente hablamos de qué no es responder con fe o cómo se debe vivir en fe. De todas maneras, sí vimos 3 maneras de ver la fe, 3 posibles perspectivas de fe. Vimos la fe de un leproso, que podríamos llamar como una fe humilde. Vimos la fe de un centurión, que podríamos llamar una fe cristocéntrica. Y vimos la fe de los discípulos, que podríamos llamar una fe apaga incendios. ¿Con cuál de esas 3 identificaba más usted? Si tuvo la oportunidad de estar la semana pasada, tal vez tiene claro de qué le estoy hablando. Y si no, le invitaría, está aquí en nuestras redes sociales, está disponible ese mensaje. En distintos momentos de la vida todos tendremos alguna de esas formas de fe. Sin importar cuál de todas, aprendimos la semana pasada, esas son mejores que las que no debemos tener, que se resumían en control, en magia o pensar en la fe como una pastilla. Lo que vamos a hacer hoy es un poquito diferente. Voy a empezar con una pregunta. Piensa en alguien muy cercano suyo, su novio, novia, esposo, esposa, su hermano, su mejor amigo. Y piense en alguna crisis de pandemia que esta persona tuvo no hace mucho, ¿verdad? Llevamos más de un año, así que de seguro esta persona tuvo alguna crisis de pandemia. ¿Qué es una crisis de pandemia? Algún momento donde explotó en ansiedad, en nervios, en tal vez enojo, en frustración y protagonizó un cuadro ahí quizás un poco llamativo e interesante de ver. En el caso de algunas personas, por ejemplo, los conocimos, fueron visibles, son la clase de personas que corría al supermercado a comprar todo el papel higiénico, todo el alcohol en gel. Otros son más sutiles, pero posiblemente todos hemos tenido una crisis de pandemia. Si usted no puede pensar en una crisis de pandemia de alguien cerca suyo, quizás le tenga una mala noticia. Alguien puede pensar en una crisis de pandemia suya. No vamos a contarlas abiertamente. No venimos hoy a hablar de su crisis de pandemia, pero venimos a darnos cuenta que esos momentos de crisis, esos momentos donde sale aquello que incluso nos avergonzaría que otros sepan, esas situaciones delicadas son también excelentes oportunidades de aprendizaje, ya sea aprender de uno mismo cuando uno las vive, o en general uno puede aprender de cómo somos nosotros los seres humanos a través de esos momentos, ¿verdad? Y hoy precisamente vamos a ver un momento muy similar, una crisis de pandemia. Y vamos a hacerlo en uno de los pasajes más simbólicos, más clásicos, podríamos decir, cuando se trata de hablar de la fe, ¿ok? Este pasaje nos cuenta un momento crisis de un hombre, un momento algunos dirían vergonzoso. Y lo primero que tal vez entonces podríamos preguntarnos es, ¿cómo se sentiría esa persona si supiera que 2000 años después, muchos siglos después, todavía estamos contando acerca de su crisis? De hecho, para empezar a encaminarnos hacia la Biblia, 3 evangelios cuentan esta historia: Mateo, Marcos y Juan. Solo uno de los 3 evangelios que cuenta la historia cuenta lo que pasó con este hombre. Los otros 2 se centran acerca de lo maravilloso que hizo Jesús en este momento. Pero solo uno, Mateo, cuenta ese momento vergonzoso en la historia del hombre. Y yo tengo la impresión de que es porque tanto Marcos como Juan eran muy cercanos al protagonista de nuestra historia, así que no querían hacerlo pasar un mal rato o hablar un poquito mal de él. Mateo, en cambio, no le importó, y gracias a Mateo podemos dialogar hoy acerca del momento crisis que tuvo este discípulo de Jesús. ¿Ya sabe de cuál historia estamos hablando? Quizás ya lo sabe. Vamos a hablar un momento de aquella ocasión cuando Pedro caminó en el agua. Porque cuando leemos esta historia, usted y yo, sin saberlo, sin quererlo, a menudo nos identificamos con Pedro, sí, por la vergüenza o por el miedo que debe haber sentido, pero producto de eso, terminamos aprendiendo de esta historia lo que no teníamos que aprender. ¿Qué hemos aprendido de esta historia? Que nos daría un miedo terrible ser el próximo Pedro, ¿verdad? Que sería terrible para nosotros ser llamados por Jesús hombre de poca fe. ¿Y sabe entonces qué pasa con usted y conmigo cuando
¿Aprendemos de esta historia esto? ¿Sabe cuál es nuestra reacción? Quedarnos en la barca. Lo cual tiene mucho significado. Ya vamos a dialogar acerca de eso. Así que nos hemos enfocado acerca de este aspecto de esta historia, que pues es verdadero, no vamos a minimizarlo, pero que al ver solo este aspecto nos perdemos de algo maravilloso. ¿Qué tal si por hoy, solamente por hoy, tratamos de leer esta historia no pensando en lo que Pedro hizo mal, sino más bien pensando en lo que Pedro hizo bien? No el error de Pedro, sino más bien lo positivo que podríamos rescatar de Pedro en esta historia, que vamos a descubrir que es mucho. ¿Sí? Lea conmigo, por favor, Mateo 14, versículos del 22 al 33. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas porque tenía el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Primer aspecto que yo quisiera que usted tenga claro de esta historia. Jesús dice, les manda a ellos a caminar mientras él despedía a la multitud, y después de la expresión cuando llegó la noche. Así que da a entender que los discípulos, cuando los discípulos parten, todavía no era de noche. ¿Ok? Y ahora nos dice que Jesús se encuentra con ellos caminando en el agua cerca del amanecer. Dependiendo de la época del año, se puede significar muchas cosas, variar la cantidad de horas, que es, digamos, 9 horas. ¿Se imagina 9 horas batallando con el mar? 9 horas luchando, un viaje que quizás debía durar 1 hora, por ejemplo. Ahora estos discípulos han estado por ahí 9 horas. El cansancio, la frustración, el desgaste emocional incluso que estas personas tienen en el momento que aparece Jesús. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron, ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les animó. ¡Ánimo, soy yo! ¡No tengan miedo! Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Apliquemos lo que hablamos en el inicio. Hay 2 maneras de pensar aquí. Una podría ser, ¿qué cabezón Pedro? ¿Quién no tiene de impulsivo? ¿Cómo se le ocurre? Lo primero que se le ocurre, todavía con la duda de si es un fantasma o no, pero él quiere lanzarse al agua porque lo hace. Pero veamos también la otra parte que podríamos ver. Pedro pidió permiso a Jesús. Y Pedro comenzó a caminar en el agua. ¿Por qué? Porque Pedro está caminando en lo que Jesús le dijo que debía hacer. Ya aquí hay una lección para nosotros. Tener fe es hacer la voluntad de Dios. Es con todas mis fuerzas buscar la voluntad de Dios y vivir en ella y caminar en ella. La semana pasada hablamos de lo que la fe no es. Aquí ahora vemos el contraste. Porque muchas veces hemos pensado que la fe es que Dios bendiga lo que yo quiero que Dios bendiga. Hemos querido creer que la fe es, como les digo, amarrar ese brazo de Dios y jalar y torcer ese brazo de Dios con todas nuestras fuerzas. Pero no es lo que está sucediendo aquí. Pedro está caminando en obediencia a lo que Dios le dijo que debía hacer. Tener fe no es creer que lo que yo quiero que Dios haga eso va a hacer. No. Tener fe es la seguridad de que camino en la voluntad de Dios y el valor para caminar en eso. Continúa la historia. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. No se nos olvide, la mayoría de películas cristianas o algunas imágenes, dibujos cristianos que usted encuentra, pierden de vista este relato. Cuando Pedro está caminando, el agua no está calmada. Este es un mar con que los discípulos han batallado por 9 horas. Es un mar agitado. En medio de ese cansancio, en medio de esa frustración, en medio de una noche dura y difícil, es que Pedro decide comenzar a caminar hacia Jesús. Pero continúa el verso 30. Pero al sentir la fuerza del viento, no era para menos, ¿verdad? Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Algunos piensan que cuando yo fallo, cuando no sucede lo que debía suceder o lo que yo esperaba que sucediera, es porque no estaba caminando en la voluntad de Dios. Pero este pasaje nos pone otro cuadro totalmente, ¿verdad? Este pasaje nos dice, Pedro está caminando en la voluntad de Dios, pero aún así se puede fallar en ocasiones. Pedro está haciendo exactamente lo que Dios quiere que haga. Y de todas maneras, está fallando. Porque al caminar en la voluntad de Dios no significa, no es una garantía de que todo me tiene que salir bien y que todo brilla a mi alrededor. Caminar en la voluntad de Dios o caminar en fe a veces también nos pone en circunstancias difíciles. Y precisamente en una de esas se encuentra Pedro. ¿Cuál debe haber sido la reacción de Jesús, la entonación con que Jesús dice esa frase? Me encantaría poder escucharlo, porque algunas versiones, algunas películas cristianas lo ponen con ese tono casi inmaculado, con una voz profunda, hombre de poca fe. Pero un Jesús lleno de tanta gentileza y amor para tantos otros, ¿no habría de tenerla para Pedro también? ¿No habría para mostrarla para Pedro en una ocasión como esta? Y si eso es así, entonces tendríamos que preguntarnos, usted y yo, si Jesús quería que Pedro viviera esta experiencia, aun cuando Pedro falló, deberíamos preguntarnos, ¿prefiero hundirme viviendo como Dios quiere que viva? ¿O prefiero quedarme en la seguridad de mi barca? Es una pregunta que nos hace este pasaje. ¿Prefiero hundirme viviendo como Dios quiere que viva? ¿O prefiero quedarme en una barca? Vivimos una época incierta. ¿Preferimos en esta época perseverar en la fe, aún a pesar de la incertidumbre, de los contratiempos, de las dificultades, de las incomodidades? ¿Preferimos perseverar en nuestra fe? ¿O estamos de alguna manera esperando a que todo esto pase para poder decir, sí Señor, ahora sí voy a crecer espiritualmente? Sí Señor, ahora sí voy a comprometerme con mi crecimiento espiritual, con tu reino, con la iglesia. ¿Preferimos servir al Señor en una época como esta, en medio de lo difícil, del caos, de los retos? ¿O estamos esperando a que todo se calme para poder entonces decir, ahora sí, ya yo puedo involucrarme, ya yo puedo servir en un ministerio? Prefiero romper ciertos lazos negativos de mi vida, prefiero romper ciertas ataduras, prefiero incluso terminar ciertas relaciones dañinas hoy. ¿O no será que más bien estoy prefiriendo usar la excusa por excelencia que usamos todos estos días, que se llama pandemia, ¿no? Póngase a pensarlo, todo lo que usted ha postergado en estos días, todo lo que no ha hecho, todo lo que sabe que debería haber hecho mejor, pero no ha decidido hacerlo todavía, encontramos una excusa perfecta. Y así como Pedro pudo aquel día, en aquella ocasión, decir, ¿cómo me voy a bajar de la barca? Hay una tormenta ahí afuera. Hoy nosotros estamos de alguna manera muy cómodos también en nuestra barca, ¿verdad? Y hemos hecho de la pandemia esa tormenta que representó para posiblemente muchos de los otros discípulos también la excusa perfecta. De pronto esta historia tiene que ver con usted y mí. Nos confronta muy directo, ¿verdad? Vivimos en medio de la excusa perfecta, tal y como la tenía Pedro. Y nosotros podemos mirar a Pedro como algunos discípulos pueden haber visto, como ese hombre de poca fe que se sale. ¿O será que más bien que estamos entendiendo que hay un llamado de Jesús? Aún en medio de la tormenta hay un llamado de Jesús que necesita una respuesta. Y Pedro, aunque con fracasos, con traspiés, se atrevió a darla. Y terminemos esta historia así, dice el verso 32. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo se siente Pedro en ese momento, ya de vuelta en la barca? Porque el pasaje sí registra una emoción en Pedro, en el verso 30, miedo. Pero nosotros somos los que hemos querido pensar que Pedro sintió miedo ahí, sintió miedo después, sintió miedo el resto del tiempo hasta que llegaron a tierra, sintió miedo los días posteriores, todavía años después recordó esa experiencia con miedo. ¿Por qué? ¿Qué tal si Pedro recuerda esa historia de una manera diferente, no?
¿Qué tal si años después Pedro recuerda esa historia de una manera diferente, como una de las mejores experiencias de su vida? ¿Y tendría razones para recordarla de esa manera? Por supuesto que sí. Todos los demás discípulos recordarán esa historia. Algunos de ellos incluso la registraron así, como el momento que Jesús caminó sobre el agua, algo asombroso. Pero solo Pedro puede recordar esa historia como el día que caminó en el agua con su maestro. Ahora que en las últimas semanas en el fútbol nacional el tema de tirar penales ha sido una cosa muy significativa e importante, han terminado muchos resultados. Yo recordaba que yo no sé tirar un penal, nunca pude hacerlo bien. Así como en realidad nunca supe practicar el fútbol bien, en general muy pocos deportes podría decir yo que alguna vez he llegado a practicar bien. Pero también sé que aprendí una cosa importante, es la lección más valiosa que yo aprendí acerca de los deportes y que los que me conocen saben que es cierto. Aprendí que uno no necesita ser bueno en algo para disfrutarlo. Ojalá usted haya aprendido eso ya. Que uno no necesita ser bueno en algo para disfrutarlo. ¿Qué tal si Pedro aprendió eso mismo ese día? Aprendió algo que todo discípulo necesita saber. Que es mejor hundirse tratando de seguir los pasos del maestro a quedarse en una barca. Que es mejor fallar un penal pero estar en el partido a ni siquiera ser convocado o invitado a jugar. Porque es muy fácil desde la barca criticar, ¿verdad? Y es muy fácil viendo las cosas desde afuera señalar y decir cómo se le ocurre, cómo falló. Pedro, en cambio, tuvo la oportunidad ese día de aprender algo fundamental. Que Jesús no necesita personas perfectas. Necesita discípulos que nunca dejen de intentarlo. Y aún más maravilloso, tal vez pudo haber aprendido Pedro ese día, que cuando fallamos, que cuando nuestra fe flaquea, mientras tratamos de lidiar con las olas, con el temor, con la tempestad en la que Dios nos ha dicho que debemos de luchar, que aún así cuando fallamos y nos hundimos, ahí va a estar la mano maravillosa de Jesús, preparado para sacarnos del agua y para tomarnos cerca de Él. Allí ese día vamos a descubrir que la gracia no es un tiquete de entrada a la vida cristiana, no, la gracia es la marca con la que se vive toda la vida cristiana y por la que la vida cristiana tiene sentido. Tal vez Pedro aprendió eso ese día. ¿Qué importa que nos llamen hombres de poca fe? Que si nos llaman hombres de poca fe, sea porque intentamos caminar en lo imposible. Tengo una idea, una frase que espero resume muy bien esto que estamos entendiendo el día de hoy. Les quedo viendo quién es el autor original. Quien la hizo famosa es un comentarista del Nuevo Testamento llamado William Barclay. Y dice de esta manera: Jesús le prometió a sus discípulos 3 cosas: que serían absurdamente felices, que serían totalmente intrépidos y que siempre se encontrarían en problemas. Hermanos, ese es el camino de la fe. Es el camino de poner nuestra felicidad en el reino y de atrevernos a soñar los sueños de Dios. Y entonces poder caminar con Dios aún incluso en la tormenta. Es el momento aún donde las crisis vienen y donde las dificultades vienen y la flaqueza viene. Pero que nosotros podemos encontrar el valor, el ánimo, la fortaleza para caminar con Jesús, tomados con Jesús. Como dijimos la vez pasada, la fe no es una pastilla para hacerme sentir bien en ocasiones. Incluso en ocasiones la fe nos mete en circunstancias duras que de otra manera no hubiéramos tenido que caminar. Pero la fe que no nos resuelve todo y que nos invita a ser valientes, vale la pena vivirla. Pregúntele a Pedro. Pregúntele al capítulo 11 de Hebreos, a esa nube maravillosa de testigos. ¿Me deja terminar con un poema? Sí. Este poema es de Luis Espinal. Luis Espinal fue un sacerdote boliviano que fue asesinado muy cruelmente en 1980. Y la razón por la que fue asesinado fue por sus luchas contra la pobreza, la injusticia, el narcotráfico, la falta de libertad en su país. Creo que de alguna manera nos ayuda a ir amarrando todo esto. Dice este poema:
Señor Jesucristo, nos da miedo gastar la vida, pero la vida tú nos la diste para gastarla. No se la puede economizar en estéril egoísmo. Gastar la vida es trabajar por los demás aunque no paguen, hacer un favor al que no va a devolverlo. Gastar la vida es lanzarse aún al fracaso hace falta sin falsas prudencias. Es quemar las naves en bien del prójimo. Gastar la vida no se hace con gestos presuntuosos y falsa teatralidad. La vida se da sencillamente, sin publicidad, como el agua de la vertiente, como el sudor del humilde sembrador. El futuro, Señor, es un enigma. Nuestro camino se interna en la niebla, pero queremos seguir dándonos, porque tú estás esperando en la noche, con 1000 ojos rebosando el aire.